Un saludo muy cordial para usted que me ve a través de esta señal. El propósito es hablar de Dios. Seguramente usted tiene muchas preguntas, seguramente usted tiene muchas inquietudes y quiero compartirle algo maravilloso y es la verdad de la palabra, la verdad de la Biblia. Comencemos a preguntarnos, seguramente como a usted o a mí nos ha pasado, de averiguar a través de las religiones, a través de las personas, a través del internet, a través de la historia de la humanidad, ¿quién es Dios? También me puse a preguntarle eso al Señor, ¿quién es? ¿Cómo podemos comprobar quién es Dios? La Biblia, en el Evangelio de Juan que fue el evangelista espiritual, el apóstol espiritual, nos revela en capítulo 1, versículo 18, algo maravilloso que dice precisamente la Biblia. La Biblia dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Óigalo muy bien. Él le ha dado a conocer. Y entonces, ¿por qué hay tantas diferencias de iglesias aún cristianas? Hay tantas diferencias de religiones, hay tanta competencia por presentar ciertos dioses que no lo son. ¿Cuál es el verdadero y cómo es? El Señor Jesucristo lo revela por medio de su palabra. Se lo revela a Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si usted se detiene a mirar cuántas personas, cuántas religiones han pasado por este versículo y no se han detenido a escudriñarlo con detenimiento, como dice su palabra, escudriñar las Escrituras, detenerse a mirarlas. Y esto lo tenemos que hacer con dos ayudas que nos da también la Biblia, y es el ayuno y la oración. Muchas veces le dicen: mire a don Pedrito, mire a don Carlos, y usted lo mira y como que aparentemente dice: pero yo ya lo conozco. Pero no, mírelo con detenimiento, pregunte, hable con él para que lo conozca. Vamos a hablar con la palabra. Dice: en el principio era el Verbo. En otras Biblias la traducción dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y este versículo, si estamos de acuerdo, se refiere al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Nos dice que Él estaba en el principio, que era la palabra, y que estaba con Dios, y que también era Dios. Pero dice la palabra que Él renunció a ser igual a Dios y que Él vino a convertirse en carne. Por eso hay un letrero bien grande, dice: el Verbo, la palabra hecho carne. Y ahí es donde se centra todo lo que vamos a estudiar, todo lo que vamos a averiguar, todo lo que vamos a aclarar, porque llega la revelación. El Señor Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Y al decir la luz es que nos aclara todo. Es que hay cosas que aparentemente no se conocían, pero a través del Señor Jesús la vamos a conocer por medio de su palabra. Porque la palabra es la verdad. La única manera de que usted y yo nos santifiquemos, y lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Dice la Biblia: santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Miremos muy bien ese versículo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué maravilloso que no hay sino una sola verdad, la palabra. Derecho es derecho, izquierdo es izquierdo, alto es alto, bajito es bajito, negro es negro, blanco es blanco, grande es grande, pequeño es pequeño. La palabra, que la teníamos muchas personas en segundo lugar, que pensábamos que la palabra se podía desobedecer, y ese fue el error de Adán y Eva, desobedecer la palabra.
porque la palabra es Dios. Vamos a tener que penetrar en esta serie de capítulos en cosas maravillosas que usted, si le permite a Dios recibir esta revelación, va a aclarar muchas cosas y va a entender la obediencia a la palabra. La palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Esto es algo maravilloso. Él es la palabra. No podemos desobedecer la palabra. Somos imagen y semejanza de Dios, porque nosotros también tenemos la palabra, porque podemos hacer muchas cosas por medio de la palabra, pero que todo lo vamos a mirar detenidamente con el respeto, con el entendimiento que nos da el Espíritu Santo de la revelación en las Escrituras. Su amigo Francisco de Paula Pérez Rojas, esperando se comuniquen, nos escriban si tienen inquietudes, y si les gusta, pues síganos viendo y diciéndole a la gente que por favor les vamos a revelar muchas cosas maravillosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.